Dios les bendiga, hermanos, en este hermoso día. Estamos haciendo otra clase, gracias a Dios, de Jóvenes 2. Y agradezco a todos los jóvenes que están ahorita viendo este video, que les va a ayudar y beneficiar en su vida espiritual. Y si usted no es joven, igual, Dios le va a bendecir a través de esta palabra y de esta enseñanza que en este día vamos a tener. Y dicho eso, quiero iniciar con una oración esta pequeña enseñanza de este día. Señor Jesús, te damos gracias en este día por permitirnos, Señor, estar aquí, dándoles a mis hermanos, Señor, el pan en esta mañana, Señor, o en este día. Señor Jesús, el pan de tu palabra. Gracias, Señor, por aquellos hermanos que están viendo este video en este momento. Te pido que tú bendigas sus vidas de una manera especial y que les des entendimiento a través de tu palabra, y que esta palabra, Señor, pueda, Señor Jesús, ayudarles en su diario vivir y hacerles crecer espiritualmente, Padre Santo, porque lo que queremos, Señor, es parecernos a ti. Te damos las gracias, Señor Jesús. Bendigo a mis hermanos, bendigo al oyente que está escuchando este video, y pido que tú seas que me guíes y que nos ayudes a seguir adelante, porque toda la gloria es tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a estar enfocándonos en el libro de Marcos para nuestra enseñanza. Vamos a enfocarnos en Marcos 8, en una pequeña historia que probablemente usted ha oído o ha leído en un dado caso, ¿verdad? Marcos 8, versículos 22 en adelante. Y voy a leer la palabra para que usted oiga, y si tiene Biblia usted también ábrala a Marcos 8, versículo 22, para que lea conmigo y para que sepa lo que la palabra de Dios le está queriendo enseñar en este día. No solo se deje llevar por lo que yo digo, sino que también usted haga el estudio y haga la lectura de la palabra para que también usted pueda aprender de parte de Dios. Amén. Marcos 8, versículo 22 dice la palabra de esta manera: vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea, y escupiendo en sus ojos le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. El 24 dice: él, el ciego, mirando dijo: veo a los hombres como árboles, pero los veo que andan. El 25, luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase. Y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. El 26 y último versículo: y lo envió a su casa, diciendo: no entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. Es una historia bastante conmovedora y bastante entendible en el punto de vista del ciego. Pero esta historia lleva mucho más a fondo de lo que nosotros superficialmente hemos leído en este momento. ¿Alguna vez usted se ha hecho una pregunta específicamente de algo? Digamos que usted mira el comportamiento de otros cristianos, mira el comportamiento de otras personas que se dicen ir a la iglesia, se dicen ser creyentes, pero hay veces que el comportamiento como que no concuerda con lo que están diciendo con su boca, porque nosotros hemos aprendido y sabemos que si nosotros vamos a decir algo con nuestra boca, nuestras acciones tienen que seguirlo claramente. Pero hay muchas personas que se preguntan acerca del comportamiento de otra persona o de su vida, la vida de otra persona, y se preguntan y se hacen la pregunta: ¿será aquella persona cristiana de verdad? Dice profesar a Jesús, dice creer en Jesús, pero ¿será cristiana de verdad? E incluso nos hemos hecho esa pregunta
con nuestros hermanos de la iglesia. Incluso hemos visto quizás algún comportamiento no cristiano, se puede decir, de otros hermanos en nuestra misma iglesia. Y a veces juzgamos y apuntamos el dedo y criticamos por esa misma causa. Y digo esto porque vamos a ver lo que esta historia de este ciego nos enseña realmente. Vamos a ver en los versículos del contexto de esta historia en Marcos 8. Vamos a empezar con el versículo 13 y vamos a leer hasta la historia que hemos leído en el versículo 22. Y el 13 dice de esta manera: y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Habían olvidado de traer pan, hablando de los discípulos, y no tenían sino un pan consigo en la barca. El 15. Y él les mandó diciendo: Jesús, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. El 16. Y discutían entre sí diciendo: ¿es porque no trajimos pan? El 17. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Y aún tenéis endurecido vuestro corazón? Quiero explicar un poquito de esto, lo que estamos leyendo. Jesús, teniendo la oportunidad de darles una lección a los discípulos, al ver que ellos trajeron un pedazo de pan nada más, porque eso es lo que tenían con ellos, y eran 12 discípulos, les quiso dar una enseñanza al ver la oportunidad que ellos quizás se fijaron que solo traían un pedazo de pan. Y les dijo claramente, así como está en el versículo: mirad, les dijo, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Jesús hablaba de una levadura no física, no literal. Jesús hablaba de una levadura simbólica. La levadura que Jesús se estaba refiriendo era simbólicamente de pecado, de maldad, de orgullo. Exactamente eso es lo que simboliza la levadura en la Biblia. Sabemos que la levadura se le echa al pan para hacerlo crecer. El pan crece y se infla con la levadura. En cambio, si no se le echa la levadura física a un pan, queda pachito como tortilla. Pero entonces la definición simbólica de lo que es la levadura es orgullo, pecado, maldad, exaltación. Y esto es exactamente lo que los fariseos y Herodes hacían. Tenían maldad, tenían orgullo, se exaltaban ellos mismos y hacían todo tipo de maldad, pecado. Entonces, aprovechando que el pan llevaba levadura, les quiso dar esta enseñanza. Pero los discípulos no entendieron esta enseñanza. La tomaron como que si fuera Jesús estuviera hablando del pan literal que ellos habían traído. Entonces Jesús les reprendió y les dijo: ¿por qué discuten entre ustedes mismos pensando que yo me estoy refiriendo al pan que han traído? Simplemente no es ese el detalle que Jesús les estaba queriendo enseñar. Pero vemos que los discípulos malinterpretaron y no entendieron bien el mensaje que Jesús les estaba queriendo decir. Entiendo yo, y usted quizás se puede poner a pensar lo mismo, que los discípulos, por ya estar caminando con Jesús, entendieran estas cosas. Ya llevaban varios días, varios meses, quizás hasta un año de estar caminando con Jesús, y de ver cosas grandes y de ver maravillas y de escuchar tanta enseñanza. Y incluso con todo esto no entendieron lo que Jesús les estaba explicando.
E incluso pasa también muchas de las veces con las personas que están en iglesia. Los creyentes en Cristo. Hay personas que llevan 5, 10 años, 15 años en el Evangelio y llegan al culto o leen su Biblia, pero no entienden el mensaje que el Señor les está queriendo dar a entender. Y cada cosa que nosotros leemos en la palabra o se nos predica es para enseñanza nuestra, es para que nosotros crezcamos en lo espiritual, para que nuestra vida vaya pareciéndose a Jesús, porque eso es el punto de todas las enseñanzas de la Biblia, es que nosotros lleguemos a un día al nivel y la estatura de Cristo, al parecernos a Jesús, hacer los actos que Jesús hizo, amar como Jesús amó, enseñar como Jesús enseñó, y etcétera. Todo lo que Jesús hizo o sigue haciendo, nosotros tenemos que también ser imitadores, dice Pablo. Entonces, muchas de las veces estamos en el culto, estamos en un lugar donde se está predicando la palabra, pero el pastor da la enseñanza o el mensaje que cambia vidas, pero muchas de las veces no entendemos el mensaje. ¿Y será porque quizás no tenemos mucho tiempo en el Evangelio? ¿O será porque simplemente no queremos entender porque no nos conviene entender? Muchas veces pasa, pero usted analice su vida y evalúese usted y usted sepa qué exactamente está pasando, por qué no entiende la palabra. Incluso hay personas que llevan 10, 15 años en el Evangelio, pero no se atreven a predicarle la palabra a alguien, o no se atreven a enseñarle a alguien de Cristo, no se atreven a pararse detrás de un micrófono en un púlpito porque piensan que no lo pueden hacer o porque no saben lo suficiente de la palabra. Y eso es lamentable. Y lo mismo estaba pasando con esos discípulos. Tenían ya tiempo de estar caminando con Jesús, ya tenían días de estar caminando con Él, e incluso no entendían el mensaje de Jesús. Y esto lo vemos a través de la Biblia, de los Evangelios, desde que los discípulos fueron llamados a caminar con Jesús hasta la resurrección de Jesús. Incluso pasa más allá hasta la venida del Espíritu Santo a ellos para que testificaran acerca de Jesús. Porque si ustedes notan en la palabra, los discípulos siempre cuestionaron a Jesús en sus enseñanzas. Por ejemplo, cuando Jesús les decía a sus discípulos, es necesario que el Hijo del Hombre padezca, es necesario que el Hijo del Hombre muera y al tercer día resucite. Cada vez que decía esas enseñanzas no entendían. Incluso una vez le tuvo que reprender a Pedro porque Pedro se quiso interponer en la enseñanza y no entendió. Entonces vemos que los discípulos constantemente miraban milagros, miraban proezas, escuchaban enseñanzas, y al momento que Jesús fue a punto de ser crucificado y Judas lo entregó, cuando detuvieron a Jesús y lo apresaron, los discípulos, en vez de pararse firme en las enseñanzas de Jesús y en lo que habían visto y oído, todos salieron corriendo, todos salieron por su lado huyendo, temiendo por sus vidas y olvidando todas las enseñanzas que Jesús les había dado. Y eso es lamentable, y eso es lo que pasa muchas veces hoy en día, que la palabra está constantemente bombardeando nuestras mentes, pero al momento de la dificultad salimos corriendo, salimos huyendo. ¿Y acaso no llevamos 3, 5, 6, 8, 9, 10, 20 años en el Evangelio? Y esto es lo que estaba pasando. Pero quiero que leamos un versículo para que usted entienda también de lo que estoy hablando. En el libro de Juan, capítulo 14, vemos que los discípulos
todavía tienen sus dudas a pesar de caminar tanto tiempo con Jesús, casi 3 años y medio con Jesús, viendo cosas y escuchando cosas que Jesús hacía y decía, ¿verdad? En el libro de Juan, capítulo 14, dice así el versículo, es Tomás hablándole a Jesús, y dice el 5, le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? ¿Cómo es que Tomás no sabía a dónde Jesús iba si Jesús se los decía cada rato? Es increíble cómo los discípulos todavía hacían este tipo de preguntas, ¿verdad? El versículo 6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Claramente Jesús se lo dijo. Nadie viene al Padre, Tomás y los demás discípulos que estaban allí, si no es por mí. El 7, si me conocéis, le dijo Jesús a Tomás y a los demás discípulos, también a mi Padre conoceráis. En otras palabras, yo y el Padre somos lo mismo, somos exactamente lo mismo, porque si me estás conociendo a mí, van a conocer al Padre. Y sigue diciendo Jesús, y desde ahora le conocéis. ¿A quién? Al Padre. Y le habéis visto. Claramente se los está diciendo en este versículo. Claramente, si me habéis visto a mí y me conocéis a mí, conocéis al Padre. Ya saben quién es el Padre porque me habéis conocido a mí. Claramente, más claro no puede cantar un gallo. El 8. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Y no les acaba de decir Jesús que si lo están viendo a Él y lo conocen a Él, conocen al Padre. Se está dando, Felipe todavía no está entendiendo el mensaje que Jesús les estaba queriendo dar. Y es increíble que Jesús claramente se los está diciendo y Felipe no entiende. Y me imagino que los demás se están rascando la cabeza, poniéndose a pensar, pero ¿cómo que si estamos viendo a Jesús, estamos viendo al Padre, pero no estaban entendiendo los discípulos? Entonces Felipe le sale con esta pregunta, o sea, con esta petición. Solamente muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le acaba de explicar que si lo ven a Él, están viendo al Padre. Y lamentablemente no entendían. Mire cómo Jesús le contesta, como contestación y también como una reprensión a la vez. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. ¿Cómo pues decís tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. O sea, no entendían. Y para esto hay una explicación razonable en la Biblia. ¿Por qué los discípulos no entendían si tanto tiempo habían caminado con Jesús? ¿Por qué no entendían si tanto tiempo habían escuchado las enseñanzas de Jesús en un sinnúmero de veces? Esta gente respiraba el aire que Jesús respiraba, comía del mismo plato que Jesús comía, o sea, pasaban mucho tiempo juntos y todavía no entendían el mensaje. Quiere decir que los discípulos no tenían una visión clara de quién era Jesús y de su mensaje. Lamentablemente no la tenían todavía. Y Jesús los llamó y pasaron con Jesús todo ese tiempo, todos esos años. Y cuando llegó la hora de que Jesús resucitó de la tumba, aún siguieron incrédulos muchos de ellos. Incluso Tomás le dijo, Señor, hasta que no vea, no voy a creer. Pero Jesús les dijo por última vez,
antes de ascender al cielo, les dijo, vayan a Jerusalén y esperen la promesa del Espíritu Santo. Y cuando haya caído ese poder sobre ustedes, ustedes me serán testigos. Entonces, hasta ese punto, la visión de los discípulos se aclareció y pudieron ver quién era Jesús claramente y pudieron entender el mensaje claramente que Jesús les estaba enseñando. Porque después que ellos recibieron la promesa del Espíritu Santo, ellos salieron a testificar acerca de Jesús y murieron por causa del Evangelio. Entonces vemos que los discípulos entendieron en un dado punto. Pero vamos a ir a la historia que empezamos en esta enseñanza, en el libro de Marcos. Le trajeron un ciego a Jesús y le rogaron que le tocase. Marcos 8, versículo 22, eso es exactamente lo que nos dice. Le trajeron este ciego a Jesús para que recobrara la vista, porque esta persona no miraba nada. Ahora vamos a aplicar esto en lo espiritual. Cuando uno vive una vida sin Cristo y sin esperanza, podemos decir que simbólicamente uno está ciego. Uno no mira nada. Es como que usted agarre a caminar a la hora de la medianoche y sin ninguna linterna, sin ningún foco, sin ninguna luz. Usted va a tropezar una y otra vez en oscuridad. Entonces, simbólicamente podemos decir que alguien nos trajo a nosotros de la mano a Jesús. Alguien quizás le invitó a usted a una iglesia. Alguien quizás le predicó a usted un mensaje en un parque, en un estacionamiento, en una tienda, en una iglesia. Alguien quizás llegó a su casa, tocó la puerta y le trajo a Jesús, le introdujo a Jesús a su vida. Entonces nosotros estábamos ciegos, sin ninguna esperanza, como este hombre que trajeron a Jesús para que le tocase. El versículo 23. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea. Betsaida era una ciudad de bastante incredulidad en ese entonces. Era una aldea que no aceptaba mucho las obras de Jesús, no aceptaba mucho las enseñanzas de Jesús por motivos de incredulidad y por motivos de adoración a otros dioses, y también por la religión que predominaba en ese momento, que era el judaísmo. El creer específicamente solamente en la ley de Moisés y nada más. Entonces, por eso es que Jesús no le sanó en esa aldea, sino que lo sacó de la aldea, de la mano, lo agarró de la mano y lo sacó de la aldea para poder obrar un milagro en este hombre. Entonces, vemos que hay veces, aplicándolo a lo espiritual, aplicándolo a usted y a mí, vemos que hay veces que Jesús, que uno se pregunta y dice, ¿por qué Jesús no toca o no salva a aquella persona, a mi vecino, o a mi vecina, o a mi familia, o a mi hermano, o a mi hermana, o a mi tía, o a mi mamá, a mi papá, sea quien sea la persona? Y pasan años sin que esta persona venga a Cristo. Pero esta persona de repente va a un lugar o llega a cierto lugar en donde se encuentra con Jesús, en donde Jesús le lleva para que conozca la verdad y salga de esta ceguera. Es interesante cómo esta historia nos enseña tantas cosas si nosotros detenidamente la comenzamos a leer. Y sigue diciendo el versículo 23, y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Mucha gente puede leer este versículo y preguntarse, ¿por qué Jesús no lo sanó a la primera? Porque si vemos el versículo 24, el ciego, que antes estaba ciego,
dijo, veo a los hombres como árboles, pero los veo que andan. En otras palabras, este ciego recibió el milagro como quien dice a mitad, como quien dice 50%, porque puedo ver, pero no tan claro. Puedo ver a los hombres que se mueven, pero parecen árboles, se miran borrosos o negros, no sé cómo los miraba él, cafés, verdes, no sé, pero no recobró la vista a su totalidad. Y muchos se pueden preguntar, pero quizás Jesús se equivocó, quizás Jesús le falló el poder, quizás Jesús no estaba bien orado, bien ayunado, no estaba bien concentrado. Pero la realidad de las cosas es que Jesús hizo este milagro con un propósito. Y como antes previamente habíamos leído el contexto, que él hacía todo para como enseñanza a los discípulos, este milagro no era la excepción. Este milagro lo hizo como una enseñanza para sus discípulos. Entonces, después que le escupió en los ojos al ciego y le puso las manos encima a este hombre, le preguntó si veía algo. El ciego dijo, esta persona dijo, veo a los hombres que andan como árboles. Se parecen a árboles, pero andan. Entonces el 25 dice, le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase. Oiga bien, el versículo como dice, y le hizo que mirase. Quiere decir que Jesús hizo este milagro de esta manera con un propósito, o se puede decir con así, tal como lo hizo, así quería hacerlo. Ya definitivamente con esa mentalidad. Entonces, y fue restablecido, dice el versículo, y vio de lejos y claramente a todos. Este milagro, se puede decir que este milagro pasó por se puede decir que este milagro sucedió en etapas. Se puede decir que este milagro sucedió en un proceso, en etapas, porque primero el ciego, que no miraba nada, recibió la vista digamos a 50%, y después que Jesús le puso sus dos manos encima, en los ojos, entonces lo hizo ver claramente. La siguiente etapa, en proceso, en etapas, así como la vida de los discípulos que fueron viendo quién era Jesús y su mensaje por etapas, porque empezaron ciegos como este hombre de Betsaida. Empezaron sin ver, sin conocer la verdad, sin conocer el evangelio, sin conocer el reino de los cielos, sin ver nada absolutamente, simbólicamente hablando. Empezaron ciegos. Pero mientras Jesús comenzó a enseñarles y demostrando el poder enfrente de ellos, comenzaron lentamente a ver quién era Jesús y las cosas que hacía y el mensaje que estaba queriendo enseñarles. Y como les expliqué anteriormente, a través de los evangelios, en muchas ocasiones los discípulos no entendían, sabían y creían en Jesús, porque incluso Pedro le dijo claramente a Jesús, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo que no te lo ha revelado ni sangre ni carne, sino que mi Padre que está en los cielos. Entonces vemos que veían a Jesús, veían la visión que tenían de Jesús, estaba un poco borrosa, no clara, hasta que recibieron el Espíritu Santo y el poder del Espíritu Santo. Entonces como que sus ojos se abrieron, así como este ciego que a la segunda vez que Jesús lo tocó fue restablecida su vista. Igual ellos, como que sus ojos espirituales se abrieron y entendieron todas las palabras que Jesús les había dicho previamente. Entonces, ¿cómo aplicamos esto a nuestra vida nosotros? Con lo que yo dije en el principio. Vemos nosotros como cristianos que muchos cristianos, hermanos en Cristo, no se puede decir que no viven como un cristiano
tiene que vivir. Jesús fácilmente le hubiera podido decir a sus discípulos, ¿saben qué? Váyanse porque ustedes no entienden. Váyanse cada uno para sus casas porque ustedes no comprenden el mensaje que les quiero explicar, ni están entendiendo lo que yo estoy haciendo. Entonces voy a escoger otro grupo de personas que me entiendan. Pero Jesús no hizo tal cosa. Jesús tuvo mucha tolerancia y mucha paciencia con esta persona, con los discípulos, que hasta su muerte, hasta su resurrección, incluso hasta su ascensión, tuvo mucha paciencia con ellos, porque sabía que en un dado punto en sus vidas, la visión espiritual de ellos se iba a esclarecer y iban a ver a Jesús como realmente es y entender el mensaje de salvación como realmente Jesús se lo estaba explicando día tras día a través de los evangelios que hemos leído. Y en un dado momento iban a entender realmente y iban a ver a Jesús realmente como tenían que verlo. Entonces, tenemos que nosotros entender esto como que tener paciencia con nuestro hermano, tener paciencia con el joven, tener paciencia y tolerancia con la joven que quizás hace cositas porque recién se convirtió a Cristo, o quizás ya tiene tiempo de convertirse a Cristo, de que se ha convertido a Cristo, pero todavía no ha entendido bien el mensaje de Jesús. Quizás todavía la visión que esta persona tiene de Jesús no es tan clara, pero Dios está trabajando en su vida. Jesús está obrando en su vida. Y cada vez que la persona viene a un servicio, a un culto o a una reunión, Jesús está atendiendo la necesidad de visión que esa persona tiene con la palabra. Porque esto es la luz que nos está iluminando nuestro camino. Esto es lo que va a aclarar nuestra visión como cristianos. Entonces nosotros tenemos que tomar eso en consideración y aprender de este milagro de Jesús, que nosotros hemos conocido a Jesús y nuestra visión todavía quizás algunos la tenemos borrosa, quizás algunos ya miramos claramente, quizás algunos no miramos todavía casi nada, pero si seguimos escuchando la palabra, seguimos estudiando la palabra, nuestra visión espiritual, nuestra vista hacia lo que es Jesús y su palabra se va a aclarecer, se va a ir poniendo cada vez más clara y usted va a ver en alta definición en un dado punto de su vida realmente el mensaje de Jesús y lo que es Él realmente. Entonces yo le animo a usted joven, a usted oyente que me está escuchando en este día, que siga insistiendo con su amigo, amiga, hermano en Cristo, familia, que siga tolerando a aquellos que quizás no están en su nivel espiritual, porque cada quien tenemos un nivel de fe que va entrelazado con nuestro nivel de espiritualidad, que va entrelazado con nuestra madurez en Cristo Jesús. Muchas de las veces nos equivocamos y pensamos que son los años que hacen a una persona madura, pero realmente en veces no es el caso. Lo que realmente es que comiendo esto, ingiriendo esta palabra todos los días, a cada momento, esto es el que hace a un cristiano perfecto, lo que lo hace madurar. Cuando digo perfecto, no es que usted no vaya a cometer error. Cuando digo perfecto, es un cristiano maduro, un cristiano templado, un cristiano que no se va a mover con cualquier cosa, que siempre va a estar trayendo a memoria lo que es la palabra y luchando contra las tentaciones y contra las dificultades con la palabra. Entonces esa es la enseñanza que Jesús le quería dar a sus discípulos, que la visión de ustedes todavía no está tan bien, porque todavía no me entienden mucho de lo que yo les quiero enseñar, pero en dado momento se les va a esclarecer como este ciego que acabo de sanar. Y ese es el mensaje y esa es la enseñanza que también Jesús nos quiere enseñar a nosotros hoy, que nosotros tenemos que entender que si no comprendemos todavía
el panorama completo de lo que es el Evangelio y Jesús y su mensaje, en un dado punto, si seguimos insistiendo y seguimos luchando y seguimos estudiando la palabra del Señor, vamos a llegar en un punto de nuestra vida a ver a Jesús claramente, como esta persona que estaba ciego, pero ahora podemos ver que ve y ve claramente. Entonces vamos a darle gracias a Dios por este momento y espero que esta enseñanza haya cabida en su corazón y en su mente. Gracias, Señor, por este momento de enseñanza. Te pido que tú sigas obrando en cada corazón, en cada persona que me está escuchando, que me está viendo. Te pido que tú sigas obrando de una manera especial en sus vidas y que les bendigas, y que en un dado punto tu palabra y lo que eres tú sean tan claro en sus mentes, y ellos puedan entender todo el mensaje de salvación para sus vidas y para que lo puedan compartir con otros también. Te damos gracias por estos jóvenes, te damos gracias por los adultos que nos están viendo. Bendíceles de una manera especial en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias y que Dios te bendiga.